La oración con denuedo trata de enfoque. La oración grande se trata de intensidad. La oración fuerte trata sobre la persistencia. Y la oración larga que cubriremos hoy trata sobre la consistencia. La oración larga no es definida por el peso de sus minutos, sino por el peso de su consistencia continua, concentrante en el Señor. Y nadie en la Biblia nos puede mostrar más sobre cómo orar largamente que Daniel. La escena del pasaje que acabamos de leer era un pasaje poco común en nuestros días. La Biblia nos dice y la historia nos cuenta que Israel, la nación escogida del Señor en el Antiguo Testamento, había sido conquistada. Habían sido derrotados y se encontraban en esclavitud una vez más en la nación de Babilonia. Políticamente y geográficamente la nación había crecido y generaciones enteras se habían levantado, jóvenes, familias, matrimonios, niños se habían crecido bajo este mandato, bajo esta circunstancia donde no tenían poder absoluto. Conocían de sus raíces, conocían de su cultura, miraban el tabernáculo, escuchaban las oraciones de los levitas, miraban el sacrificio que la nación hacía a Jehová de los ejércitos, pero espiritualmente simplemente no había conexión entre ellos y Dios. Históricamente 6 reyes se habían levantado en la sección y cada uno gobernaba diferentes partes de la nación. Había una inestabilidad política, había inestabilidad espiritual y había inestabilidad en términos de identidad, de cultura. Lo único que ellos habían conocido toda su vida era la conquista. La conquista. 70 años habían transcurrido y ellos todavía se encontraban en esclavitud. La Biblia nos da a entender de que Daniel, el que escribió el libro, se tenía aproximadamente 85 años, donde él había pasado toda su vida mirando la esclavitud, mirando la influencia de Babilonia en la juventud, mirando cómo generaciones se levantaban y hablaban de Dios, pero no conocían o no lo conocían íntimamente como él lo conocía. La Biblia nos dice en este pasaje que Daniel había orado, no una oración como usted y yo la hacemos. Miramos la comida y nos ponemos a orar: Señor, gracias por estos alimentos, amén, y comenzamos a comer. O pasamos enfrente miramos una Biblia, comenzamos a orar, oramos rápido y seguimos nuestro transcurso. Sino que la Biblia nos dice de que él se encontraba en un ayuno específicamente un ayuno de 21 días. Por 21 días este hombre llamado Daniel había decidido apartar, separar, consagrar su tiempo. ¿Cuántos consagran su tiempo al Señor? 21 días donde él había escogido buscar al Señor solamente. No comía lo que comía todos los días. Se había apartado de mucha de su dieta. Se había apartado de socializar, se había apartado de su trabajo, se había apartado de muchas cosas que hacía comúnmente. Y por 21 días la Biblia nos dice de que él buscó en oración largamente a Jehová. Él tenía un anhelo en su corazón, una pregunta que lo ardía continuamente, un deseo insaciable que no lo dejaba dormir, no lo dejaba vivir, y que por 85 años este deseo estaba ardiendo en lo más profundo de su corazón. ¿Sabías tú que cuando uno tiene una necesidad, uno es capaz de ayunar, uno es capaz de separarse, uno es capaz de buscar a Dios por largos periodos de tiempo? Quizás esos son los momentos más fáciles o el momento más indicado donde tú y yo podemos hacer las cosas a un lado y enfocarnos en buscar a Dios en oración. Porque vamos a ser francos, cuando todo está bien, ¿quién busca a Dios? Cuando tenemos dinero en 2, 3 bancos, ¿quién busca a Dios? Cuando tenemos 2, 3 carros, ¿quién busca a Dios? Cuando tenemos educación, ¿quién busca a Dios? Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando el mundo se nos vuelve en contra y nuestra vida se comienza a caer, entonces hay un deseo en nosotros de buscar una respuesta a nuestra pregunta. El deseo de Daniel era por su pueblo. Este no era un hombre egoísta como muchos de nosotros somos. Él amaba a la juventud, amaba a los matrimonios, amaba a su pueblo, amaba a Dios.
Y él quería saber qué es lo que iba a ocurrir con su pueblo. Él tenía carga por su gente. Si él hubiera sido latino, él hubiera sido alguien que estuviera orando por los latinos y que se levantaran en esta nación. Si él hubiera sido un americano, él estuviera orando por las condiciones gubernamentales de los Estados Unidos. Él tenía carga por su gente. Número 1, la oración larga cambia cómo pensamos de nuestra realidad. Una de las cosas que sucedió mientras Daniel se encontraba en oración largamente es de que su realidad comenzó a cambiar. La oración tiene el poder de cambiar nuestra realidad. Y la Biblia dice, entonces me dijo Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Desde el momento que él comenzó a hablar con este ser espiritual, la Biblia nos dice de que su realidad cambió. No había cambiado su realidad ni su situación. Lo que había cambiado era la forma que él perceptiva, la forma que él miraba su realidad. La oración, la Biblia nos dice en este pasaje que había sido contestada en el momento que él oró. Sin embargo, él no recibió la revelación, no recibió la respuesta hasta 21 días después. Porque eso es lo que sucede muchas veces. Venimos delante del Señor en este altar, en nuestra casa, en algún carro, en algún closet, y nos hincamos a orar en nuestro momento de necesidad. Señor, provéeme trabajo. Señor, quítame este cáncer. Señor, dame un esposo o una esposa. Y pasan días y pensamos que Dios está muy ocupado y no ha escuchado nuestra oración. Pero la Biblia nos dice de que en el momento, en el instante, en la hora que él oró, su petición fue contestada. Hay algo que sucede aquí tan importante. Él podía haber dadose por vencido en el día número 2. Él se podía haber dado por vencido en el día 8 o en el día 16. Pero la Biblia nos dice que él se propuso en su corazón buscar al Señor por 21 días. En otras palabras, él oró continuamente, él oró consistentemente, él oró concentradamente, y el Señor Jesucristo le contestó al final de los 21 días. La oración de Daniel nos muestra de que hay una realidad más allá de esta realidad. Hay una realidad donde tú y yo simplemente no podemos entrar, al menos que nos convertamos como Daniel en hombres que oran largamente. La oración larga no tan solo es una arma en esta realidad, sino también es una arma en la otra realidad. Cuando tú comienzas a orar de la forma que Daniel lo hizo, consistentemente, largamente, entonces comienza a cambiar la forma que miras las situaciones. No que las situaciones cambien, sino que como tú percibes, como tú miras las cosas, cambian. Y cuando tú cambias tu forma de mirar las cosas, entonces las cosas realmente comienzan a cambiar. Más adelante, después de esta oración, miramos que Daniel no hizo esta oración más, sino que escribió lo que el Señor le había mostrado. Y hubieron generaciones enteras que entendieron la visión, entendieron la respuesta y la oración que Daniel había hecho. Pero solamente sucedió cuando este hombre comenzó a orar continuamente. Número 2. La oración larga cambia la manera que pensamos del tiempo. La Biblia dice en el pasaje que leímos en el verso 11, y el ángel le dijo y me dijo, Daniel, varón muy amado. En otras palabras, hubo un reconocimiento de que él no era cualquier tipo de personas, de que había un afecto de parte del cielo, había un afecto de parte de Dios. En otras palabras, Dios lo tenía a él de gran estima y de gran valor. La palabra en su origen significa el que tiene mucho valor. Eso es lo que el ángel le estaba diciendo a Daniel. A causa de tu oración, a causa de tu persistencia, a causa de tu entrega y de tu consagración, Dios ha puesto en ti
gran valor. Porque sabes lo que nos da fuerza, sabes lo que nos da valor como hijos de Dios, es la consistencia que nosotros ponemos en buscar a nuestro Dios. La gente allá afuera busca sus causas y entregan sus vidas y su dinero y su juventud y su educación y su esfuerzo en lo que ellos consideran de alta estima. Gente pelea por animales y la crueldad que se hace contra los animales. Otros pelean por los pobres y por la pobreza que hay en esta nación y alrededor del mundo. Otros pelean por otras buenas causas, pero el cristiano pelea para que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado sobre todas las cosas. De eso se trata nuestra vida, de eso se trata nuestra bolsa, de eso se trata nuestra juventud y nuestra mente y todo lo que hacemos. Y eso es precisamente lo que Daniel estaba haciendo en ese día. Tú y yo miramos el tiempo en forma de números: 24 horas al día, 60 minutos la hora, 52 semanas el año, 365 días aproximadamente al año, una década, 2 décadas, generacionalmente, siglos, milenias. Pero la Biblia nos dice de que Dios mira el tiempo muy diferente a como tú y yo lo vemos. Porque pasan 70, 80 años y regresamos al polvo de donde fuimos salidos, y ahí termina nuestra conciencia aparentemente. Ahí termina lo que fuimos, lo que hicimos, lo que sacrificamos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo nos vestimos, nuestra vanidad, nuestro orgullo, todo termina en ese momento. Pero la forma que Dios piensa es muy distinta, porque continúa todavía tratando con una nueva generación, continúa tratando con nuestros hijos, porque Dios no está en una caja de 60 minutos, no está en una caja de 52 semanas. La forma que Él piensa es muy distinta. Tú y yo pensamos en días, Él piensa en la eternidad. Tú y yo pensamos en momento, y Él piensa en dónde vamos a estar después de esta vida. Daniel tenía un precepto muy distinto al tiempo, y mientras él oraba, el Señor le reveló a él de que él tenía que pensar en una forma muy distinta. La petición que él tenía era: Señor, ¿qué va a suceder con mi gente? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder con mi pueblo? ¿Qué va a suceder con mis amigos, mis hermanos? ¿Qué va a suceder con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué va a suceder con el presidente que nos gobierna en ese momento, Nabucodonosor? Y el Señor le contesta de una manera muy diferente. Le dice: en los postreros días. Y los postreros días no sucederían por cientos de años en el futuro de donde Daniel vivió. Dios le contesta y le dice: vendrán días mucho más allá. La gente ya no se acordará de ti, y yo todavía estaré contestando tu petición. Y lo que el Señor le mostró a Daniel es de que en los postreros días derramaría de su espíritu, vendría el Mesías, Jesucristo, y moriría en la cruz del Calvario por la humanidad. Pero Daniel no lo entendió, porque pensaba en la caja de 60 minutos, 52 semanas al año, 365 días al año, etc. Cuando tú comienzas a orar, cuando tú y yo comenzamos a orar, nuestro precepto cambia, nuestros valores cambian, porque ya no miramos las cosas de día en día, sino que ponemos un enfoque en la eternidad. Porque aunque tú no lo quieras o no lo creas o no lo hayas aceptado, todos nos vamos a ir de este mundo. Todos nos vamos a ir. Nuestra carne, nuestros pellejos, nuestras arrugas, nuestras canas van a quedarse en polvo. El Antiguo Testamento es famoso por un verso en el libro de Job que dice: polvo soy y polvo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Después de que tú y yo regresemos de donde salimos del polvo, Él todavía seguirá su plan maestro. Es tiempo que tú y yo comencemos a pensar como piensa Dios. Tú y yo pensamos que vamos a comer en la tarde, que vamos a comer el viernes, pero Dios está pensando en nuestra alma. Dios está pensando en nuestra familia. Dios está pensando en nuestros hijos. Dios está pensando 2, 3, 4, 5 generaciones en el futuro. ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? La forma de pensar de Dios y la forma de pensar nuestra es muy distinta. Número 3, la oración larga cambia la manera que pensamos sobre la oración. La mayoría de nosotros, vamos a ser francos, no nos gusta orar. Tenemos buenas razones
con detalles y evidencia por qué no podemos orar. Porque hay ciertas cosas en nuestra lista de cosas importantes por las cuales no podemos orar. Pero la realidad es de que si tú lo pruebas y lo pruebas correctamente, consistentemente, te va a gustar. Y cuando algo te gusta, vas a regresar para repetir. Cuando era niño me acuerdo que nos daban fideo. Algunos saben lo que es fideo. Es un plato mexicano que le dan a los niños. Y cuando yo miraba el fideo, decía unas palabras, decía la palabra guácatela, que significa qué horrible es. Y sacaban el fideo y le decía a mis padres, yo no quiero comer eso. Yo quiero pizza, yo quiero hamburguesa, yo quiero McDonald's, no quiero fideo. Sin embargo, un día se me ocurrió probar el fideo. Y cuando probé el fideo me di cuenta que sabía bien, que me gustó. Me di cuenta de que tenía sabor, que tenía carne, que tenía vegetales, de que no estaba seco, de que no estaba frío. Y me di cuenta de que me gustaba el fideo. Y así estamos muchos en el camino del Señor. Dicen de oración, hablan de oración, dicen para y ora. Y lo miramos como si fuese fideo. Señor, oh no, eso no. Mejor dame palabra, mejor dame prédica, mejor déjame adorar al Señor, mejor déjame escuchar una prédica, mejor déjame ayunar, pero le sacamos la vuelta a la oración, no sabiendo que si tú y yo comenzamos a orar consistentemente, podemos llegar a un momento donde comenzamos a amar la oración, donde nos damos cuenta que es para nosotros, cuando nos damos cuenta de que nos da poder y nos acerca al Señor Jesucristo. Años atrás conocí a una mujer que tenía SIDA. La visité en el hospital. Y mientras estaba ella ahí, nos pidió a un grupo de jóvenes que oráramos por ella. Comenzamos a orar por ella. Y oramos y cayó el Espíritu Santo en aquel cuarto. Ella fue tocada, lágrimas salieron por sus ojos. Comenzó a temblar y usted sabe todo el show ahí. Cuando terminamos ahí de orar, ella dijo, yo soy sana. Ahora, si tú sabes algo del SIDA, el SIDA es una enfermedad que no tiene cura. Pero ella dijo, por causa de esta oración, yo soy sana. Nosotros lo creímos, aplaudimos, nos despedimos y luego entró el doctor y la llevó a hacer un tratamiento y la llevó a darle exámenes y le dijo el doctor, evidentemente tú tienes SIDA. Ella le contestó al doctor, yo lo aprecio y lo amo y lo quiero, pero yo sé que soy sana. Y comenzó esta mujer a orar, no una oración como la que tú y yo hacemos, que venimos aquí y nos ponemos a orar y veremos que el Señor nos va a contestar en la tarde para las 4 del PM. La siguiente semana ella se fue para su casa y continuó orando. Pasaron las semanas, pasaron los meses, era la primera que se sentaba en el altar, llegaba al altar a orar. Y siempre le pedía al Señor, le decía, comenzaba su oración de esta forma: Señor, te doy gracias porque me sanaste. Te doy gracias porque me sanaste. Y caminábamos alrededor nosotros orando y escuchábamos la voz de esta mujer, porque lo decía en voz alta para que todos escucháramos. Señor, te doy gracias porque me sanaste. Y nos comenzamos a preocupar porque nuestra fe no estaba a nivel de la fe de ella. Y algunos se acercaron, le dijeron, debería de quizás hacerle caso al doctor. Quizás debería de hacer esto o hacer lo otro. Y la mujer seguía orando y orando. Eventualmente, un año después, un día fue al doctor, le hicieron el examen, le dieron los resultados y el doctor le dijo, ¿sabe qué? Su SIDA se ha ido. Le dijo ella y le contestó, ¿sabe qué? Yo le dije a usted que Dios me había sanado. El doctor le dijo, ¿puedo hacerle un segundo examen? Y ella dijo, claro. Y él tomaron su sangre, lo llevaron al laboratorio, regresaron al cuarto y le dijeron, ¿sabe qué? Evidentemente hay evidencia conclusiva de que su SIDA, de alguna forma desconocida, ha desaparecido de su sistema. Pero esto solamente sucede cuando tú y yo oramos largamente, cuando tú y yo oramos como oró Daniel, cuando tú y yo somos consistentes en nuestra petición. La oración no nos garantiza de que no van a haber problemas. No nos garantiza de que no van a haber momentos de dificultad. Lo que la oración hace
es de que nos provee una forma para poder atravesar aquellos obstáculos, aquellos desafíos, aquellas situaciones que se levanten, como en el caso de Daniel. Él no sabía lo que iba a suceder, pero ya a 85 años de edad, él quería una solución. Él quería saber lo que Dios estaba pensando sobre su gente. Y comenzó a orar por 21 días. Él no hacía esta oración solamente por 21 días, sino que él hizo esta oración continuamente toda su vida. Señor, ¿qué va a suceder con mi pueblo? Señor, ¿qué va a suceder con mi pueblo? Señor, ¿qué va a suceder con mi pueblo? 70 años de conquista, 85 años de vida. La misma oración todos los días, todas las tardes, y según el modelo de su libro, 3 veces al día, orando. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente que están orando por sus esposos, o están orando por sus hijos? Señor, sana a mi esposo. Señor, rescata a mi esposo. Señor, rescata a mi hijo o mi hija. Rescata a fulano de tal. Y quizás no sucede el primer día, quizás no sucede el segundo día, quizás no sucede el primer año, pero aquella persona, al igual que Daniel, sigue orando la misma oración. 70 años de orar la misma oración. Señor, ¿qué va a suceder con mi pueblo? Señor, ¿qué va a suceder con mi pueblo? Señor, ¿qué va a suceder con mi pueblo? Pero llega el día donde el cielo se abre. Llega el día donde Dios contesta. Llega el día donde el milagro sucede. Llega el día donde Dios dice: es tiempo. Si tú y yo nos convertimos en gente que ora de esta forma, cuando oramos largamente, comenzamos a ver en términos de cómo podemos vivir esta vida y no solamente cómo sobrevivirla. No se trata de que simplemente andemos como una bolita, que nos golpeen para acá y nos golpeen para allá. Hay un juego que se llama ping pong. ¿Sí saben lo que es ping pong? Y así andábamos antes de venir al Señor, como la bolita en ping pong, golpeando para todos lados, sin dirección y sin rumbo. Pero si tú te vuelves en un hombre y tú te conviertes en una mujer de oración, oración larga, oración continua, oración consistente, oración concentrada, tu vida va a cambiar. Los que te rodean van a cambiar. Tu realidad va a cambiar. Si la oración cambió a Daniel, y la oración cambió mi vida, y la oración me trajo a mi esposa Ruth Marie Gámez, y la oración trajo a mis hijos, y la oración me dio este ministerio, y la oración me llevó al colegio sin un penny en la bolsa. Yo quiero que tú sepas en esta tarde, si tú y yo nos comenzamos y nos volvemos en hombres y mujeres de oración, vas a ver cosas que tu ojo no ha visto, vas a oír cosas que tu oído no ha oído. El Señor caminó con los discípulos por más de 3 años, y la mayoría de las veces miramos en la Biblia de que los llevaba a lugares solos, los llevaba al monte de los olivos, no para platicar y socializar y convivir, sino que los llevaba para orar. Dice la Biblia que se retiraba en lugares de desierto para orar. Al principio de su ministerio, la Biblia nos dice de que se retiró en un ayuno de 40 días en un lugar seco, en un desierto, a orar. Antes de ir al Gólgota, la Biblia nos da y nos muestra de que lo que hizo antes del día más importante de su ministerio, que fue el Gólgota, fue ir al monte de los olivos con sus discípulos y orar. Los hombres del Nuevo Testamento miraron visiones y Dios les reveló cosas cuando ellos se propusieron en su corazón a orar. ¿Por qué tú y yo en el siglo XXI no nos convertimos como ellos y comenzamos a hacer la iglesia del Nuevo Testamento una iglesia que ora?